Buenos días para todos. Hoy empezamos nuestro curso taller de interpretación bíblica y esperamos que el Señor obre a través de ese curso para que todos podamos entender más profundamente la palabra y pues también nos sumerjamos un poco más en ella. Amén. Ahí los sugieres les están entregando una guía, que como usted verá en la parte superior hay unos círculos vacíos que vamos a ir llenando a través de la enseñanza y al final hay unas preguntas que serán rellenadas con versículos bíblicos. Entonces voy a pedir que usted tome su Biblia. ¿Alguien necesita alguna Biblia? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Nadie? Bueno, vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias. Hoy empezamos este curso, Señor, y te pedimos que por tu obra poderosa, Espíritu Santo, abras nuestros ojos para comprender las Escrituras como nunca antes las hemos comprendido, Señor. Te pido, Señor, que uses estas enseñanzas para traer luz a nuestro entendimiento, para ayudarnos y guiarnos a una comprensión más profunda de tu palabra, Señor. Pero no solamente nos dejes allí, Señor, llévanos a obedecer lo que estudiemos, llévanos a meditar en lo que comprendamos, llévanos a vivir tu palabra, Señor. Y te doy gracias porque tú nos has dado tu Santo Espíritu, que es nuestro gran Maestro y el que abre las Escrituras para nosotros. Gracias, Señor, una vez más, y a ti sea la gloria. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, hoy empezamos nuestro curso de interpretación bíblica y no podemos hablar de interpretación bíblica sin hablar de Dios. Porque es que Dios es el fundamento de la interpretación bíblica. La interpretación bíblica no es tanto unos pasos que yo sigo para conocer un poco más de un texto bíblico. La interpretación bíblica no es tanto sentarse y leer las Escrituras y analizar el texto. Tiene que ver con eso y gran parte de lo que vamos a hacer es aprender cómo abordar el texto bíblico, pero por encima de eso hay una realidad, y es la realidad de Dios. Dios es el fundamento de la interpretación bíblica. La existencia de Dios, la realidad de que Dios existe, la realidad de que Dios ha decidido comunicarse con los hombres, es el fundamento de la interpretación de la Biblia. Nosotros no saltamos al texto bíblico mágicamente, sino que lo hacemos porque sabemos que hay un Dios y queremos conocerlo. Allí en la parte superior de su guía hay un círculo. Usted va a rellenar allí Dios, porque toda la interpretación bíblica parte de Dios. Dios es el fundamento de la interpretación bíblica. Y hay algo que debemos entender antes de empezar este curso. En primer lugar, Dios existe, y usted lo puede anotar ahí al margen de ese círculo, y Dios se ha revelado. Dios existe y se ha revelado. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia, empieza de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia empieza asumiendo la existencia de Dios. Cuando Moisés escribió este libro, él no dijo, señores escépticos,
Estas son las pruebas de la existencia de Dios. Está la naturaleza, está la lógica, etcétera, etcétera, etcétera. No, Moisés simplemente escribió: Dios creó los cielos y la tierra. Porque una cosmovisión realmente cristiana no tiene que probar la existencia de Dios. Una perspectiva de la vida cristiana y verdaderamente bíblica no tiene por qué probar a Dios, sino que asume y entiende que Dios existe. Y en la interpretación bíblica, hermanos, debemos entender que Dios existe, que Dios es el fundamento de lo que nosotros queremos conocer. Lo siguiente que debemos saber acerca de esto es que Dios no solamente existe, sino que se ha revelado. Dios existe y se ha revelado. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, el versículo clásico y popular acerca de la inspiración de la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Todos lo tienen? Si alguien no puede, por favor, le ayuda. Dice la palabra de Dios. ¿Alguien falta? ¿O ya todos? Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por los apóstoles, por Pablo. ¿Sí? Por Dios. ¿Sí? Los apóstoles no pueden ser inspirados por sí mismos. Es Dios el que los inspiró a ellos. Las escrituras, toda escritura o toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra más importante en este versículo, en el versículo 16, es inspirada. Y esa palabra inspirada que fue colocada allí por los traductores de la Reina Valera, viene de una palabra griega que literalmente significa exhalada por Dios. O sea, Dios habló, Dios se comunicó. Ese es el discurso de Dios. Es el mensaje de Dios. Dios está hablando en las Escrituras. Dios está hablando en la Biblia. Entonces es de vital importancia que nosotros entendamos que no solamente Dios es real, que Dios existe, sino que Él se ha comunicado con nosotros. Dios se ha revelado a los hombres. Podemos decir de la Biblia que es la autorrevelación de Dios. O sea, Dios en la Biblia ha dicho a los hombres: este soy yo y estos son mis planes con ustedes. La Biblia es Dios hablando a nosotros y revelándose, mostrándose quién es Él y lo que desea hacer con el mundo, lo que desea hacer con la iglesia, etcétera, etcétera. La Biblia no es un documento antiguo histórico que no tiene ningún valor. Hay personas que se dedican a estudiar a Homero, a tantos autores clásicos, tantos autores importantes para la literatura, pero simplemente son hombres que ya murieron y que escribieron obras que no tienen ningún valor y que no pueden transformar la vida de nadie. Ningún lingüista, ningún estudioso de la literatura ha sido transformado por una obra clásica, pero miles de millones de personas han sido transformados al leer un versículo tan sencillo como Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Muchas personas han sido transformadas.
toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí tenemos nuestro primer punto. Usted lo tiene allí en su guía. Dios existe y se ha revelado. Haga un trabajo allí de edición en esa gráfica. Y la línea que une donde dice Dios, con el círculo que está abajo, colóquele una flechita señalando de arriba hacia abajo. Dios se ha revelado. ¿Sí? Coloca esa línea y conviértala en una flechita. ¿Sí? Una flecha que va del círculo de arriba al círculo de abajo. ¿Sí? ¿Me entendieron todos? Listo. Y coloquen en el segundo círculo la Biblia, porque es la revelación de Dios. Entonces Dios se ha revelado en la Biblia. Dios se ha revelado en la Biblia. Entonces tenemos, hermanos, que Dios ha decidido revelarse en las Escrituras, ¿sí? Pero debemos preguntarnos de qué manera Dios se ha revelado en la Biblia. ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Cómo se reveló Dios en la Biblia? Tenemos muchas formas. Tenemos narrativa, tenemos poesía. ¿Qué más tenemos en la Biblia? ¿Quién me ayuda? Historia, ¿qué más? Poesía, profecía, ¿qué más? Apocalipsis, que sería una epístola profético-apocalíptica, ¿qué más? Tenemos mucho, ¿cierto? Tenemos lenguaje figurado, ¿cierto? El Señor Jesucristo usaba que parábolas. Tenemos lenguaje concreto, las epístolas, o sea, es claro, es directo. Bueno, tenemos muchas formas en que Dios decidió revelarse a los hombres. Él se reveló de diferentes formas en la Biblia. Entonces, hermanos, podemos resumir básicamente que en la Biblia Dios se reveló de dos formas. Y usted tiene dos círculos ahí alrededor de donde escribió Biblia. Entonces, al lado izquierdo coloque historia y al lado derecho coloque literatura. Porque es que la Biblia es la historia de Dios. Dios nos ha narrado la forma en que se ha revelado a los hombres. Dios se ha revelado a nosotros a través de la historia. La historia es la historia de Dios y Dios se ha revelado a nosotros de esa manera. Pero la Biblia también es literatura, como lo acabamos de decir. La Biblia es poesía, la Biblia es narrativa, la Biblia es salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos dos puntos claros hasta este momento. Dios existe y se ha revelado en la Biblia, ¿sí? Y la Biblia usa diferentes formas para comunicar a Dios. Teniendo esto claro, que Dios se ha revelado y que la Biblia usa diferentes formas, particularmente la Biblia es historia y es literatura, nosotros debemos usar un método que interprete correctamente la Biblia en su esencia, es decir, que interprete la Biblia como literatura y que interprete la Biblia como historia. ¿Sí me siguen hasta ahí? Es todo un orden lógico de cómo Dios se ha revelado y nosotros cómo nos acercamos a Él. El método para interpretar la Biblia de manera correcta, sin salirnos ni de la historia de la Biblia y tampoco salirnos de la literatura, es el método histórico gramatical. Hay su tercer círculo de arriba hacia abajo. Método histórico gramatical. La palabra método significa seguir unos ciertos pasos que me lleven a cumplir o a conseguir cierto objetivo. Ejemplo. Si usted, voy a colocar un ejemplo muy, muy jocoso. Si usted viene y coge y se golpea contra la pared, ¿qué va a pasar con su cabeza? Va a sangrar, ¿cierto? Pero resulta que un joven hacía eso. Iba y se golpeaba contra la pared y sangraba y después le preguntaba a su papá, ¿por qué estoy sangrando? Y él decía, si tú te golpeas, pues el resultado ¿cuál va a ser? Pues vas a sangrar, te vas a lastimar. Un método es más o menos lo que estamos hablando. Nosotros seguimos ciertos pasos para lograr ciertas cosas.
va a haber un resultado necesario de los pasos que nosotros sigamos. Si nosotros seguimos A, B y C, vamos a llegar a algún lugar. El método histórico gramatical es un método, son unos pasos que van a garantizar que yo entienda la Biblia en su sentido o en su significado tanto histórico como gramatical. En otras palabras, voy a seguir los pasos que me llegarán a entender la Biblia correctamente. Y usted se preguntará, ¿por qué tengo que entender la Biblia de esta manera? Bueno, en primer lugar, la Biblia fue escrita para ciertas personas antes que para nosotros. Nosotros no podemos pretender que un versículo bíblico significa algo para mí sin que antes signifique algo para quienes, para ellos. Por eso hablamos de método histórico gramatical. Hablamos de fijarnos en la historia de la Biblia y en la gramática. ¿Sí? Hablamos de interpretar las cosas en su sentido primario. O sea, ¿qué significó para ellos? Cuando yo interpreto la Biblia, yo no me pregunto qué significa para mí. Yo me pregunto primero, ¿qué significó para ellos? Y una vez que yo sepa qué significó la Biblia para ellos, entonces yo puedo reflexionar y meditar qué significa para mí. Muchas herejías y muchas distorsiones en el pueblo cristiano se han dado por ignorar esto que estamos hablando. Pretendemos interpretar la Biblia de tal manera que eso nunca hubiera podido pasar ni por la mente de Pablo, ni por la mente de Moisés, porque es una interpretación demasiado actual. Es una interpretación que depende mucho de cómo yo veo la Biblia y no depende de lo que Dios reveló en la Biblia. Entonces, hermanos, tenemos que Dios se ha revelado en las Escrituras, pero las Escrituras tienen cierta forma y yo como intérprete, yo como hijo de Dios, debo acercarme a la Biblia respetando esas formas que Dios reveló en ella, tanto la historia como la literatura. Debo centrarme en lo histórico y en lo gramatical. Quiero que vayamos para colocar un ejemplo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, a propósito de las predicaciones que se están dando. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo allí. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Cuando lo tenga, dicen amén. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Yo me hago una pregunta. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién? Pablo, ¿cierto? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quiénes? Muy bien. ¿Y por qué se los está diciendo? Tranquilos, nos podemos equivocar, estamos todos aprendiendo. ¿Por qué se lo dijo? ¿Por qué? Están desordenados, ¿qué más? Estaban ignorando. ¿Sí se dan cuenta que el texto gobierna la interpretación? ¿Qué hizo Luz Dari? Dijo, bueno, la respuesta tiene que estar ahí. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. O sea que Pablo está escribiendo esto porque los corintios, ¿qué? Ignoraban acerca de los dones espirituales. Yo no puedo tomar este versículo y decir, no, eso significa que todas las iglesias en el mundo no tienen ni idea de lo que son los dones. No, primeramente Pablo está hablando a ¿quiénes? A los corintios. ¿Sí? Aunque pudiera pasar que muchas iglesias, y es así, ignoren acerca de lo que son los dones espirituales, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a desarrollar los ejercicios que están allí y vamos a reforzar lo que hemos venido hablando. Usted tiene un primer versículo allí, que es ¿qué? 1 Timoteo, yo me equivoqué, ahí no es 1, sino que es 2, capítulo 2, versículo 11. 1 Timoteo, capítulo 2, corrija allí la guía, capítulo 2, verso 11.
Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11. Vamos a hacer un ejemplo de cómo interpretar la Biblia de manera histórica y gramatical. Primera de Timoteo 2:11 dice lo siguiente: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Usted tiene unas preguntas en su guía, ¿cierto? Son 2 preguntas básicamente. Y antes de que usted diga, me toca hacer esto siempre que interprete la Biblia, no. Esto es lo que pasa en la mente de uno cuando uno está interpretando la Biblia. Uno se hace una pregunta y la responde con el texto bíblico. Es para que usted se dé cuenta cómo funciona su mente al abordar un versículo bíblico. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que está ahí? Otra vez. ¿Quién debe aprender? ¿Qué dice la Biblia? Entonces usted va a colocar allí la mujer. La mujer. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Entonces la respuesta es, aprenda ¿qué? En silencio, con toda sujeción. Bueno, hemos hecho 2 preguntas y hemos utilizado el texto bíblico para responderlas. Eso es interpretación gramatical, ¿sí? Pero voy a adelantarme un poquito en esta discusión. Algunos dicen que, como el versículo dice que la mujer aprenda en silencio, que Pablo está usando un lenguaje machista, ¿sí? Pablo está siendo machista al colocar ese versículo ahí, porque ¿cómo se le ocurre a Pablo? ¿Quién es Pablo como para atreverse a decir que la mujer aprenda en silencio, ¿cierto? Entonces el contexto histórico nos ayuda a entender si realmente Pablo está siendo machista, y también nos ayuda a entender, hay otro argumento que dice, no, eso era algo cultural. Como eran judíos, entonces los judíos eran machistas, entonces ellos no le permitían a la mujer enseñar en la iglesia, sino solo aprender y lo demás. Y vamos a ver que el contexto literario, o sea, el contexto de este versículo y el contexto histórico desmontan cualquier interpretación diferente a que la mujer no debe enseñar en el culto público, no que no debe aprender. Mire lo que la Biblia dice y lo que no dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿La mujer qué? Aprenda. Debe aprender. O sea que la mujer debe ¿qué? Ser estudiosa de las Escrituras. ¿Qué dice el versículo 12? Porque no permito a la mujer. Uy, Pablo, pero ¿cómo vas a decir eso? No permito, eso es una opinión personal tuya. Eso no es que el Espíritu Santo lo colocó allí. Porque no permito a la mujer enseñar. ¿Y qué dice enseguida? O sea que enseñar es ejercer ¿qué? Dominio. ¿Sobre quiénes? Sino estar. O sea que estar en silencio es que estar completamente callada en la congregación. No, estar en silencio ¿qué es? No pararse en el púlpito ¿a qué? A enseñar, ¿cierto? Entonces algunos dicen, no, eso es algo cultural, ¿sí? O es algo que Pablo era machista. Pero resulta que Pablo es un autor inspirado. O sea, el Espíritu Santo tomó a Pablo y lo guió a escribir esto. Entonces, cuando Pablo dice esto, ¿quién lo está diciendo? Dios. Versículo 13. Da la razón por la cual esto es así. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Yo le pregunto, ¿eso es algo cultural? O sea, que Adán fue formado primero, ¿es algo cultural? Es algo histórico, ¿cierto? O sea, se está remitiendo a qué capítulo? A Génesis, ¿cierto? Capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 1 y 2. ¿Sí? O sea, ¿hay alguna forma de que la cultura cambie la realidad de que Adán fue el primer ser creado? No, eso es algo que sucedió así. Y Pablo está utilizando ese argumento histórico como prueba de que así como Adán fue formado primero y tenía la preeminencia en la creación, así el varón tiene la preeminencia en la ¿qué? Enseñanza pública de la iglesia. Entonces sí se dan cuenta que el contexto, interpretar la Biblia gramaticalmente, es decir, poniendo especial cuidado a las palabras que están colocadas allí.
no introduciendo palabras allí que no están, haciendo las preguntas que salen del texto, que surgen del texto, y respondiéndolas con el texto mismo, me da una ¿qué? Interpretación correcta. Siguiente versículo, ¿cuál es? ¿Romanos qué? Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? Primera epístola después de Hechos y de los Evangelios. Romanos 1. Romanos 1:16. Antes de seguir con este versículo, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Está claro lo que es el método histórico gramatical? ¿Es claro eso? ¿Todos? O sea que podemos hacer una evaluación en Apocalipsis. Escogemos un versículo muy sencillo en Apocalipsis. ¿Sí? ¿Es claro, cierto? Dios se ha revelado en la Biblia es literatura y historia, y yo debo abordar la Biblia como histórica y gramaticalmente, como literatura y como historia. Vamos a aplicar el método histórico gramatical ¿a qué? Al versículo 16 de Romanos 1. Usted se dirá, ¿y qué dificultad hay en ese versículo? ¿Qué dice? Bueno, vamos primero que todo a responder las preguntas que están en la guía. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién qué? ¿Quién no se avergüenza? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, Pablo no se avergüenza, ahí es claro. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿De qué no se avergüenza quién? Pablo no se avergüenza de algo. ¿De qué? Del Evangelio. Entonces usted llene ahí del Evangelio. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Entonces coloque allí esa frase. ¿Hay otra pregunta o ya ahí se acabaron? ¿Hay otra más? Listo. Es exactamente el mismo ejercicio que hicimos. La diferencia es que usted esto lo va a hacer en su mente cada vez que usted se acerca a la Biblia. Usted no va a decir algo como, no, pero es que aquí el Evangelio es una vergüenza. Pablo está diciendo que el Evangelio es una vergüenza. ¿Pablo está diciendo eso? No, dice todo lo contrario. No me avergüenzo yo del Evangelio. Listo. Resulta que algunos maestros de la Biblia, voy a decir el nombre, Guillermo Maldonado, cogió este versículo y dijo lo siguiente: el Evangelio del Reino is the power of God, es el poder de Dios. Y la palabra griega ahí es dinamis, dinamita. El Evangelio es dinamita de Dios, hermanos. Aleluya. Toca a tu hermano con la dinamita que Dios ha puesto en tus manos. Así lo dijo. Y yo no escucho a Guillermo Maldonado, pero sí lo escuchaba antes. Entonces, ¿es cierto lo que él está diciendo? ¿La palabra griega que está ahí como poder es dinamis? Sí, es dinamis. Nuestra palabra castellana, nuestra palabra en el español, ¿se deriva de dinamis, dinamita? Sí, es cierto. Yo pregunto, ¿en la mente de Pablo estaba el concepto de dinamita cuando le escribió a los romanos? ¿Existía la dinamita en ese momento? No existía. Entonces Pablo no podía tener en su mente el concepto de dinamita cuando estaba escribiendo que el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Pablo ni siquiera conocía qué era eso. No sé si me hago entender a dónde quiero ir. La historia, y bueno, aquí hay que tener algo de advertencia, ¿no? La Biblia fue escrita en la historia, pero la historia no gobierna la Biblia. ¿Me hago entender? La Biblia fue escrita en la historia, pero la historia no gobierna la Biblia. Más bien la Biblia dice si la historia está correctamente escrita.
Y ha sido comprobado históricamente y científicamente que los historiadores han cometido errores de fechar ciertos acontecimientos históricos. Eso está claro. Pero pues ya estamos acostumbrados a que Cristóbal Colón vino en cierto año y pues ese año es y ya. ¿Sí? Si la Biblia dice algo como, dicen por ejemplo allá en los libros proféticos, en el año 13º del gobierno del rey, no sé, Artajerjes se me ocurre. ¿Qué significa eso? Significa que Artajerjes existió. Significa que fue rey. ¿Sobre qué? Sobre la región que la Biblia está diciendo. ¿Amén? Porque Dios es el que lo está diciendo. No sé si me hago entender. O sea, si Dios dice algo, es así, punto y se acabó. Porque Dios es el maestro de la historia. De hecho, la historia es la historia de Dios. Todos los acontecimientos que ocurren hoy en día ocurren porque Dios los está organizando para que cumplan su propósito. ¿Por qué Cristo nació donde nació? Porque Dios lo dijo. ¿Por qué Cristo nació de María? Porque Dios así lo quería. ¿Y por qué lo mataron en una cruz? Porque Dios determinó que así fuera desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mire que la visión de Dios, las ideas de Dios, lo que Dios quiere hacer, ¿qué hace? ¿Organiza qué? La historia. Entonces, cuando la Biblia es escrita en la historia, tiene que ser ¿qué? Precisa. No pueden haber equivocaciones históricas en la Biblia. Y no las hay. ¿Amén? No se deje influenciar por aquellos que dicen lo contrario, porque no conocen lo que es la escritura realmente. Entonces hemos hecho ya 2 ejemplos de lo que es interpretar gramaticalmente y también históricamente. Entonces, lo que yo le quiero dejar en el corazón a ustedes es que lo que gobierna nuestra interpretación no es nuestra mente, es que las palabras de la Biblia y el momento en que fue escrita esa palabra. ¿Cuál es el siguiente ejemplo? ¿Cuál? Ese sí les encanta a ustedes ese versículo. Ustedes lo tienen escrito allá en sus casas. Yo me atrevería a decir que muy probablemente no hay cristiano que no haya recitado ese versículo, ¿cierto? Y dicho que ese versículo es para él. Jeremías 29. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Y usted dice, amén. Esa promesa es para mí. Vamos a responder las preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo? ¿Quién sabe los pensamientos que tiene? ¿Quién sabe? Dios, Jehová, ¿cierto? Llene ahí esa respuesta con el versículo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Acerca de quién tiene Jehová los pensamientos que él tiene. ¿De quién? ¿De quién? Del pueblo de Israel. ¿Y dónde estaba el pueblo de Israel? Ok, muy bien. Entonces coloque allí, Israel. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel en ese momento? Versículo 10. ¿Dónde? Versículo 10. Babilonia. Listo, muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuáles son los pensamientos que Jehová Dios tiene acerca de Israel que está en Babilonia? ¿Pensamientos de qué? Y no de mal. ¿Hay otra pregunta o no? ¿Cuál es? ¿Qué logrará Jehová con los pensamientos que él tiene acerca de Israel que está cautivo? ¿Dónde? En Babilonia. ¿Qué logrará Dios con ellos? Ok. Ahora la pregunta es, ¿Dios le escribió eso a quién? ¿Es una promesa para quién? Yo le voy a ayudar con un poco de contexto histórico. Israel
a Israel se le dieron ciertas promesas. Usted sabe que Israel fue el pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Dios llamó a Abraham, ¿sí? Y lo escogió. ¿Por qué lo escogió? Porque Dios escoge a quien Él quiere, ¿cierto? Nadie le dice a Dios a quién escoger. Dios escogió a quién? Abraham. ¿Quién era Abraham? Un hombre pagano, un pecador, como cualquiera de nosotros. Y Dios lo escogió. Y Dios lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? Como yo me amo tanto, como yo soy Dios, yo me quiero revelar a través de la historia humana, para que conozcan que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Todos los pueblos me teman y todas las naciones sean benditas en mi Hijo. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Abraham? Te voy a escoger a ti para a través de ti lograr todo ese propósito que yo tengo. Y escogió a Abraham y le dio 3 promesas. Una promesa de darle un pueblo numeroso, la nación de Israel. Una promesa personal, bendecirlo a él abundantemente, con riquezas, etcétera, 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 con un nombre, una reputación. Pero también les prometió que en la simiente de él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham parte de ¿dónde? ¿Se acuerdan? De Ur, de Los, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Y toda la historia de Israel, es partiendo ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Toda la historia de Israel. Dios le dio una promesa a Abraham y de ahí se empieza a desarrollar esa promesa a través de la historia. Resulta que Dios le dijo a Israel cómo debía comportarse y las bendiciones y las maldiciones que tendrían por su obediencia y por su desobediencia. Pero como eran pecadores, como todos nosotros, ¿cuál era lo normal que hace un pecador? ¿Qué es lo normal que hace un pecador? Pecar, ir en contra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios con ellos? Los castigó. Trajo juicio sobre la nación de Israel. Y aquí estamos muy adelantados en la historia. Israel empieza a vagar por el desierto, etcétera, etcétera. Después vienen los jueces sobre Israel, después vienen los reyes, ¿sí? Y llega un momento donde Israel llega a un punto tanto de apostasía. Apostasía es ir en contra de la verdad de Dios, renegar de Dios, odiar a Dios con todo el corazón. Era tanta la apostasía, era tanta el pecado que había en Israel que Dios trajo un juicio tremendo sobre, incluso se peleaban entre las tribus, estaban matando entre ellos. ¿Sabes qué hizo Dios? Dividió al pueblo de Israel en 2, digamos, naciones, entre comillas. La nación del sur y la nación del norte, ¿sí? Entonces había una nación, habían unas tribus, 10 tribus a un lado y habían otras 2 tribus a un lado. Y Dios trajo juicio sobre ambas naciones. Aquí estamos hablando de una parte de esas tribus, 2 tribus en particular, que es la tribu de Judá. Ellos se portaron mal, hicieron las cosas mal, ¿y qué hizo Dios? Bueno, como se portaron mal y no quieren adorar al único Dios verdadero, los voy a llevar cautivos ¿a dónde? A Babilonia. ¿Sí? Y van a durar allá 70 años. ¿Sí? Y el versículo que estamos leyendo aquí en Jeremías 29:11, es Dios diciéndole a Israel, a pesar de su desobediencia, a pesar del juicio que he traído a ustedes, a pesar del cautiverio y de todas las cosas terribles que traje sobre ustedes, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Entonces, este versículo no es una promesa para nosotros. Este versículo es la reivindicación, es la proclamación de la fidelidad de Dios a los pactos que Él tenía ¿con quién? Con Israel. ¿Podemos sacar una enseñanza de este versículo para nosotros? Claro que sí, porque Dios le habló a ellos, pero también Dios nos habla a nosotros. Y toda la Biblia fue escrita para nosotros. Pero con ese ejercicio yo quiero dejar en su corazón algo. No cometa el error de saltar del versículo a este siglo. Usted debe ir del versículo ¿a quiénes? A ellos. Y entender qué significó para un judío este versículo. Pues yo le acabo de ayudar con eso. ¿Sí? ¿Qué significó para un judío que estaba
en Babilonia y Jeremías está predicando allá. ¿Qué entendió un judío cuando Jeremías está dando la profecía? ¿Qué entendió? Dios nos va a sacar de aquí. Dios es fiel a su promesa. Y si usted ha leído Lamentaciones, que lo escribió ¿quién? Jeremías, habla de la desolación, de la tristeza y lo terrible que ellos estaban viviendo. Entonces este versículo era un versículo de ¿qué? De esperanza, de aliento para ellos. ¿Cómo podemos aplicar ese versículo a nosotros? Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre Israel y nosotros? Es lo primero que debemos ver. Y lo segundo que debemos ver es cuáles son las similitudes. Diferencias. Nosotros no estamos cautivos en Babilonia. De hecho, ni siquiera estamos cautivos a nada. Cristo nos ha liberado totalmente, de todo. ¿Amén? Nos ha liberado de todo. Babilonia era una ciudad, era un imperio. Nosotros no estamos cautivos en un imperio. 2, nosotros no somos judíos, no nos hemos circuncidado, no estamos en el desierto, no estamos ofreciendo sacrificios como ellos. ¿Cierto que no? Entonces, esas son diferencias, ¿cierto? No hay sacerdotes enseñándonos la palabra de Dios. Hoy en día no hay sacerdotes, no hay jueces y no hay reyes en el pueblo de Dios. Ahora veamos cuáles son las similitudes entre ellos y nosotros. ¿Quién me ayuda? Somos pueblo de Dios al igual que ellos. ¿Amén? ¿Tenemos promesas de Dios? ¿Sí o no? Listo. Entonces somos pueblo de Dios. ¿Y qué más? Tenemos promesas de Dios. Vayamos más allá. Algunos de nosotros estamos en situaciones de desánimo tan profundas que vemos que Dios no nos puede hablar y que ni siquiera la palabra de Dios es relevante para nosotros. Bueno, este versículo nos recuerda que Dios es fiel ¿a qué? A sus promesas. Pensemos en promesas que Dios nos haya hecho a nosotros. Una, nos ha prometido liberarnos del pecado. ¿Usted no le da alegría a eso? Todo el tiempo estamos luchando con el pecado y a veces nos cansamos. ¿Pero qué ha prometido Dios? Que Él nos librará totalmente del pecado. ¿Qué más? ¿Qué más dice la palabra? ¿Qué más nos ha prometido Dios en su palabra? Que Él será ¿qué? Nuestro Dios. ¿Cierto? Pero no un Dios lejano, un Dios ¿qué? Cercano. ¿Cierto? Entonces Dios es fiel a cumplir esas promesas. ¿Cómo podemos aplicar ese versículo en nuestra vida? Podemos extraer la teología de este versículo y sería algo así como esto. Dios no abandonará a su pueblo. ¿Cierto que es lo que dice el versículo? Dios no estaba abandonando a Israel, a pesar de que trajo juicio sobre ellos. Bueno, a veces Dios nos disciplina a nosotros, ¿saben? Dios no trae juicio sobre nosotros, pero sí nos disciplina. Cuando estamos constantemente pecando de ciertas maneras, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos humilla, ¿cierto? Nos humilla. ¿Pero significa que Dios nos abandonó y no nos ama? No. Significa que nos está disciplinando. ¿Pero qué va a hacer Dios? Nos va a levantar de allí. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Amén? Hermanos, hemos visto 3 ejemplos de cómo aplicar el método histórico-gramatical. Cómo interpretar un versículo ciñendo nuestra mente a lo que la Biblia dice. No metiendo en la Biblia cosas que no están allí. No diciendo, bueno, a mí me parece. Cuando usted empieza a decir me parece, tenga cuidado. Yo creo que. No, usted no puede creer nada. Usted tiene que someterse al texto bíblico. ¿Podría ser esto? No, confírmalo con el texto bíblico. ¿Sí? ¿Sí vamos a entender a lo que quiero ir? Tú puedes tener ideas y de pronto sea la acertada, pero ¿el texto bíblico aprueba lo que tú estás diciendo? Es la pregunta. Entonces, hermanos, para resumir, Dios existe y se ha ¿qué? Revelado a nosotros. Dios existe y se ha revelado a nosotros. ¿Cómo se ha revelado Dios a nosotros? A través de la Biblia y nada más que de la Biblia. Si a usted le queda una duda acerca de eso, lea Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, de muchas formas y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Señor? Ah, sí, sí. Por las cosas hechas, exacto.
Entonces, Dios se ha revelado a nosotros y se comunicó ¿a quién? A Israel por profetas, por sueños, por visiones. Escribió en la pared, así cuando estaba ya Nabucodonosor. Le trajo visiones y sueños a Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios dice que ahora nos ha hablado a través de ¿quién? De Cristo. Cuando Cristo vino, ya las diferentes formas en que Dios se comunicaba son obsoletas, porque vino toda la revelación, que es ¿quién? El Hijo de Dios. Amén. Entonces solamente el libro de Dios puede comunicarme ¿a quién? A ese Dios. Amén. Entonces tenemos Dios existe y se ha revelado. Se ha revelado única y exclusivamente en la Escritura. Si quieres conocer a Dios tienes que ir ¿a dónde? A la Escritura. Amén. La Biblia, siendo muy sencillos, muy simplistas, vamos a ir viendo más profundamente esto, se revela de dos formas, historia y literatura. O sea, hay letras, hay palabras, etcétera, etcétera, etcétera en la Biblia. O sea, podemos leer la Biblia, pero la Biblia fue escrita en un momento histórico particular y a personas particulares. ¿Sí? Entonces yo debo acercarme a la Biblia para interpretarla de una manera que yo respete, ¿qué? Lo que dice la Biblia y el momento en que fue escrita la Biblia. ¿Sí? Y ya lo expliqué, pero lo repito, eso no significa que la Biblia sea un libro obsoleto, histórico, antiquísimo, que debemos colocar por allá guardado porque está sucio y no nos sirve para nada. ¿No? Simplemente significa que nosotros debemos seguir un proceso lógico para entender la Biblia, ¿cierto? Pero no nos podemos quedar, por ejemplo, en el ejemplo que acabé de dar. No, es que eso significa que Dios hizo esto con Israel y tal. Si nos quedamos ahí, pues no hicimos nada. Porque Dios también nos está hablando ¿a quiénes? A nosotros. Si la Biblia fuera solamente un libro escrito por hombres, no podríamos hacer eso último que hicimos. Diríamos lo siguiente, no, eso le pasó a Israel y ya. No significa nada para mí. Pero dado que no solamente Jeremías fue el escritor de ese versículo, sino que detrás de Jeremías, ¿quién está? Dios, el Espíritu Santo, revelando su palabra. Entonces significa que hay un autor supremo. Hay diferentes autores, apóstoles y profetas, y delegados apostólicos, como por ejemplo Lucas, que ellos escribieron la Biblia, pero detrás de ellos, ¿quién está? Dios. Significa algo importante, la Biblia es un solo libro. La Biblia no está fragmentada. Esa distinción de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento puede de pronto decirnos que hay cosas opuestas. No, es un solo libro de Dios. 2, la Biblia es una unidad. No se puede contradecir la Biblia. Si la Biblia se contradice, entonces Dios no existe. Y por lo tanto, la Biblia, ¿qué? No se contradice. ¿Amén? Entonces, hermanos, debemos tener eso claro. Dios existe y se ha revelado. La Biblia es la única revelación de Dios para nosotros. Y debemos interpretar la Biblia de manera tal que respetemos la forma en que Dios se ha revelado en las Escrituras.